Esta noche vamos a continuar con este ciclo de enseñanzas frente a la manifestación de la gracia de Dios en un tema muy apasionante: metanoia. Hay muchas personas que en sus fuerzas, en su carne, en su naturaleza pecaminosa, quiere agradar a Dios, quiere hacer lo correcto, y eso está bien. Pero ningún ser humano puede producir por sí mismo un cambio de naturaleza, una metanoia. Por eso esta noche quiero compartirle una enseñanza que tiene como título el arrepentimiento según Dios. Le saludo a usted, hermano, que nos sigue en este momento desde su lugar de habitación. Usted que de pronto viene en su vehículo, nos está viendo en su celular, en su tablet. A usted que está en familia, en todos los lugares del planeta donde usted está conectado, le invito a que se conecte, ¿sí?, con la atmósfera de Dios. Saque su Biblia, su libreta de apuntes, sus esferos, y vamos a sumergirnos. Vamos a continuar en este regalo de la gracia de Dios. Recordemos que todo es por gracia, ¿sí? Y la manifestación de esa gracia empieza cuando el Señor nos regala un cambio de naturaleza. Hemos visto dos enseñanzas: entendiendo lo que necesito entender, y el domingo vimos haciendo lo que necesito hacer. La urgencia de una metanoia en nuestras vidas. Por eso esta noche vamos a ver una enseñanza que tiene como título el arrepentimiento según Dios. ¿Qué es metanoia? Recuerde que arrepentimiento en el original griego traduce metanoia, transformación, metamorfosis, cambio de dirección, cambio de propósito, cambio de pensamiento, cambio de proyecto totalmente. Es un cambio radical. Bíblicamente también se conoce como conversión. Aquellos que estuvimos en el ejército entendemos mejor esa palabra. Cuando uno va marchando, el oficial dice conversión, es un cambio total. Usted va en una dirección, y cuando hay una conversión, usted cambia de dirección. Cuando Adán desobedeció a papá Dios, cambió de dirección el propósito de Dios para él, para su esposa. Por eso Caín mató a Abel. Y a partir de ahí todos nacimos en una naturaleza pecaminosa. Abra su Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Léala conmigo, por favor. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Versículo 2. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira, todos los seres humanos buscamos un bienestar para nuestra vida, por naturaleza. De buena manera todos queremos lo mejor en nuestro entorno social, ¿sí? Queremos una buena casa, un buen carro, no hablando de cosas extremas ni de lujos innecesarios, sino bienestar. Bienestar en la familia, en lo personal. Pero mira, solo un hombre nacido de nuevo, escúchame muy bien, puede entender que el bienestar externo que todos deseamos y que compete con todas las áreas del proyecto de vida de un hombre, ese bienestar externo nace en el interior del ser. Hay mucha gente que tiene afuera de todo lo que se dice según el mundo deberíamos tener para ser felices. Pero el verdadero bienestar del hombre nace en el interior de su ser. Por eso necesitamos metanoia. Adán y Eva están en el paraíso.
tienen una comunión directa con Papá Dios. Pero una decisión que ellos dos toman cambia el bienestar de su entorno. Bienestar que más adelante se convierte en la muerte de uno de sus hijos, en el nacimiento de una generación de maldición. Por eso al día de hoy no está mal desear el bienestar. Bienestar en el área personal, familiar, sí, en el hogar, en la casa, eso está bien. Pero es importante que entendamos que el bienestar verdadero nace, vive, es dentro del hombre, dentro de su ser. Por lo cual yo podría decir que lo que vivo afuera es producido por lo que tengo adentro. Dice un versículo, de lo que habla la boca es lo que abunda en el corazón. Entonces, lo que yo veo afuera lo determino por la construcción o estructura mental, emocional, sentimental, afectiva, psíquica, psicológica y espiritual que tengo adentro. Por eso el Señor decía, no se acomoden a lo externo de este mundo, sino cambien su manera de pensar. Tengan una renovación en su entendimiento para que ustedes comprueben ahí sí, dentro de ustedes, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Bajo ese orden de ideas, ninguno de nosotros, se lo decía al inicio, puede por sí mismo producir un cambio profundo y real de su naturaleza. No existe un solo hombre, ser humano, que pueda cambiar la naturaleza interior de otro ser humano. Es más, nuestro ejemplo y nuestro vértice y nuestro modelo y nuestro patrón debe ser siempre Jesucristo. Y si usted se da cuenta, Jesucristo estuvo 3 años y medio con sus discípulos y en 3 años y medio Él llevó a cabo un proceso de metanoia. Cuidado con esto. La metanoia no es un suceso, no es un evento. Ni el mismo Dios hecho hombre le impuso las manos a sus discípulos para que ellos en un segundo o de la noche a la mañana cambiaran su naturaleza. No, porque la metanoia, el arrepentimiento, el cambio de naturaleza es la esencia de un hijo de Dios. Es lo que nos hace hijos de Dios. Por eso es Dios quien en su infinita misericordia desde siempre llamó a su pueblo, allá en el antiguo pacto, al pueblo de Israel, a un arrepentimiento, a un volverse a Él, a una conversión, y solo con un propósito. ¿Cuál? El de evitarles la muerte y la condenación. Después de que Adán y Eva pecan, viene todo ese proceso, llama a Abraham, se levanta el pueblo de Dios, viene la historia de ese pueblo de Dios. Y dentro de la historia de ese pueblo de Dios, Él les envía profetas para decirle cambien, pero cuidado, usted y yo ya tenemos un entendimiento. El pueblo de Dios no iba a cambiar, no podía cambiar. Por eso lo que quedó escrito en la palabra de Dios, lo que quedó escrito en los salmos, en los históricos y en los profetas, más que para ellos, dijo Pedro, eso era para nosotros. No lo desaprovechemos. Porque cuando Dios le decía al pueblo arrepiéntanse, eso quedó ahí para nosotros. Pero ese pueblo no podía arrepentirse porque no era el tiempo de Dios para el arrepentimiento. El arrepentimiento viene con nuestro Señor Jesucristo. Pero miremos ese llamado de amor, de misericordia, de bondad que el Señor le hace a su pueblo para que quedara escrito, para que quedara una constancia para nosotros. La humanidad que hoy estamos caminando en un proceso de la mano de Dios. Acompáñeme a Ezequiel 18. Profeta mayor Ezequiel, capítulo 18, versículo 31 y 32. Mire lo que le dice el Señor a su pueblo. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado.
y haceos, mire lo que le manda el Señor a su pueblo. Cuidado con este primer versículo. Y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Quieto ahí. El Señor nos está diciendo y le está hablando a su pueblo. Si usted no tiene una nueva naturaleza, usted muere. Pero no está hablando de la muerte física, está hablando de la condenación. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Sí, 32. Porque no quiero la muerte del que muere. No quiero la muerte del que muere. Ahora sí habla con claridad, condenación. Dice Jehová al Señor: convertíos, metanoia, arrepiéntanse, pues, y viviréis. Lo primero que experimenta alguien que está en un proceso de metanoia es vida y vida verdadera. En una transición de metanoia, de cambio de pensamiento, de cambio de naturaleza, de arrepentimiento verdadero, lo primero que cambia no es lo externo. Lo externo seguirá igual durante un buen tiempo. Cuando venga ese cambio de naturaleza a nuestras vidas, lo externo será cambiado como añadidura, dijo Mateo 6:33 el Señor. ¿Sí? Y entonces vemos cómo el Señor aquí está hablándole a su pueblo, diciéndole: cambien, arrepiéntanse. Pero usted y yo en el nuevo pacto sabemos que ese pueblo no podía ni se iba a arrepentir. ¿Por qué? Porque no había, sí, colócame el 31, por favor, un corazón nuevo ni un espíritu nuevo. Ellos vivían sujetos a la naturaleza del hombre viejo, a la naturaleza del pecado. Cuidado con esto. Dios le anuncia a su pueblo esa misericordia, pero esta solo se hace realidad cuando Cristo viene a la tierra. Mire cómo el Señor en su infinito amor le habla a su pueblo y queda para nosotros. Isaías, Gabriel 44, 21 y 22. Qué lindo, léalo conmigo allá en su casa. Dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones. Cuidado, deshice, tiempo pasado. Pero ninguno de los que recibieron esta palabra experimentaron lo que el Señor estaba diciendo. Yo deshice, tiempo pasado, como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Tiempo pasado, yo deshice. Pero esto no era para ellos, porque ellos nunca vieron que Dios hubiese deshecho sus rebeliones y sus pecados. Sí, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Tiempo pasado, ellos no fueron redimidos, porque el Redentor viene hace 2000 años. La redención viene con el Cordero, con el Hijo de Dios. Entonces Él dice: yo te redimí. Le está hablando a su pueblo, pero qué lenguaje espiritual tan bello. Él, hablándole al pueblo de Israel, deja escrita su promesa, que lo promete, pero ya lo cumplió, que esa redención es para todos nosotros, aquellos que fuimos predestinados por Padre Dios antes de la fundación del mundo, para ser llamados, para ser justificados, para ser salvos y ser glorificados juntamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Pero me impacta la manera de la conjugación de los verbos de nuestro Padre. Qué autoridad, qué poder. Por eso Él es el Todopoderoso. Hace 2700 años dijo eso. No más, perdón, este es Isaías o Jeremías. Isaías, 700 años de antes de Jesucristo. 2700 años. 2700 años que el Señor dijo: yo deshice, yo quité, yo te redimí. Esa es nuestra promesa. Por eso estoy hablando de el arrepentimiento según Dios. ¿Sí? Mire, este anuncio del Señor, este anuncio de redención
y de perdón y va más allá de un bienestar externo. Cuidado con esto. Este anuncio que le hace al pueblo va más allá de un bienestar externo. Va más allá de que su realidad esté a favor, de que su compañero, su compañía cambie, de que su tiempo sea bueno, de que el lugar donde vive sea muy bueno. No. Eso va más allá. ¿Por qué? Porque Dios está hablando un lenguaje universal y eterno. ¿Sí? Dios hablaba de su nuevo pacto para con los hombres. Vamos a mirarlo en Jeremías 31:3. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero está hablando hace Jeremías, es el profeta preexílico. Dios está hablando tiempo atrás. ¿Sí? ¿A qué vengo? Dios ya sabe todas las cosas. Dios ya sabía todo lo que pasó con usted. Dios ya sabe todo lo que va a pasar con usted. Pero aquí el punto no es ese. Aquí el punto es de que nosotros podamos alinearnos con la voluntad de Dios, hacernos uno con lo que Él ya hizo. Y bueno, y si quieres saber, ¿y cuándo lo hizo? Génesis termina diciendo en sus 3 primeros capítulos, dice que el Señor el séptimo día terminó toda su obra y por eso reposó. Y cuando habla de terminar, está hablando del principio y del fin. Del principio y el fin de todas las cosas. Por eso reposó. Por eso en Hebreos dice, entra en ese reposo. Porque es que en Dios está empezando todo, pero ya terminó todo. En Dios es principio, pero ya está el fin. Y cuando por el Espíritu, por una nueva naturaleza, entiendo ese lenguaje, la manera de interpretar mi diario vivir y mi realidad cambia. ¿Sí? Por eso nos está sumergiendo y yo quiero llevar la comunidad paso a paso, poco a poco, para que el espíritu de la palabra redarguya, para que el espíritu de la palabra convenza y para que el propósito con el cual es enviada esta palabra sea hecha realidad y verdad en cada uno de nosotros. Metanoia, cambio de naturaleza, arrepentimiento. Juan 3:3, 3:5, nacimiento nuevo. Nacimiento nuevo. ¿Estamos, iglesia? Desde allí, Jeremías. Y recuerda que el tiempo del profeta Jeremías es el tiempo donde el pueblo de Dios fue más rebelde, más pecador. Pueblo de dura cerviz, le dijo el Señor. Fue el momento donde Dios, aquí, donde les dice, haré un nuevo pacto, ese pueblo, Dios, años después, lo llevó 70 años en manos de sus enemigos, Nabucodonosor. Fueron cautivos durante 70 años. Fueron humillados, fueron muertos, fueron destruidos. Pero hay una palabra de Dios que se cumplió para ese pueblo que salió de ese cautiverio. Pero hoy, en el nuevo pacto, en la vida del Espíritu, usted y yo tenemos la gracia de Dios para comprender a profundidad el lenguaje sobrenatural de un Dios eterno, supremo y soberano. ¿Estamos, iglesia? Muy bien. Mira, este nuevo pacto que Dios ofrece a su pueblo allí en el antiguo pacto, pero que es ya no solo para el pueblo, sino para toda la humanidad, es ese cambio de naturaleza. Cuando Él dice, y daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, es porque estaba diciendo, este primer pacto está mostrando algo. El primer pacto es la ley mosaica, escrito en la piedra.
Y el segundo pacto es el pacto mesiánico, escrito dentro del hombre. Ahora la palabra debe estar escrita dentro de mí, no solo en mi mente, sino en mi espíritu. Y cuando la palabra está escrita dentro de mí, yo entro en pacto con Dios y sin esfuerzo viene la promesa de Dios. ¿Cuál? Prometió darnos ¿qué? Una mente nueva, un espíritu nuevo. ¿Sí? Esto solo lo puede dar Dios al hombre. Léalo conmigo en el profeta mayor Ezequiel 11, 17 al 20. Mire, di por tanto, le dice el Señor al profeta Ezequiel, así ha dicho Jehová el Señor, yo recogeré de los pueblos, cuidado, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. ¿Sí? 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. En pocas palabras, ¿por qué alguien, aunque con la boca dice creo en Jesús, no puede andar en las ordenanzas, ni guardar los decretos, ni cumplir la palabra de Dios? Porque no está la nueva naturaleza. Ese es el propósito verdadero por el cual usted y yo nos reunimos, ¿sí? Por el cual usted y yo nos levantamos a orar, a leer la Biblia y le servimos. Más que para el bienestar, ahora sí, en este momento podemos entender Mateo 6:33. ¿Qué es lo anterior a Mateo 6:33? No se preocupen por lo que tienen que comer, beber o vestir. Eso solo le preocupa a los paganos, a los gentiles. ¿Sí? Ustedes ocúpense, pongan toda tu atención, ¿sí? En buscar primero el reino de Dios y su justicia. Pongan todo su interés y su intención en que ustedes reciban de Dios una nueva naturaleza y todas esas cosas llegan por añadidura. Cuando dice llegan por añadidura, no dice es que llegan porque usted se acostó a dormir. No, llegan de tal manera que ese bienestar que Dios te da, ese bienestar que adquieres al trabajar, esa casa bonita, ese carro o esos carros, esos bienes, esas finanzas, todo lo que Dios te da, no te saca del propósito de Dios. No dejarás de vivir la palabra, no dejarás de obedecerla. ¿Sí? El rey Salomón le decía, Señor, no me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. Porque el rey Salomón decía, Señor, si tengo hambre de pronto robo y eso es deshonrarte. Y si tengo muchas cosas me olvido de ti y eso sería igual de tremendo. Entonces, ahora sí entendemos la importancia de tener una nueva naturaleza para andar en las ordenanzas, para guardar los decretos, para cumplirlos y para que yo sea pueblo de Dios, hijo de Dios y Él sea mi Padre, sea mi Dios, sea quien gobierne mi vida, sea quien me dirija, ¿verdad? Ese es el propósito verdadero. Pero mira lo mejor allí en Ezequiel 36, 24 al 27. Qué lindo, mire la promesa de Dios. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Ajá. Lo primero que uno debe reconocer para que haya una metanoia es que estoy sucio. Y seréis limpiados de vuestras inmundicias, de todas. Él no dijo de unas, de todas. ¿Sí? Recibamos esa palabra, por favor. Recibamos esa palabra en el nombre de Jesús, iglesia. Está hablando el Señor, está hablando el Dios vivo, está hablando el Dios que llevó en sacrificio a su Hijo, está hablando el Dios que
para usted y para mí lo es todo. Pero quiero preguntarle, ¿qué tanto estás tú en esa nueva naturaleza? ¿Qué tanto entendiste que lo primero que debes hacer es orar por una nueva naturaleza? Antes que orar por una nueva casa, un nuevo carro, una nueva mujer, unos nuevos hijos, un nuevo trabajo, un nuevo ascenso, una nueva ciudad, una nueva nacionalidad, un nuevo país, una nueva visa. Él dijo, no se preocupen, entonces no le inviertan tiempo de calidad a eso, que su tiempo de calidad sea invertido en algo que yo ya les di, pero que tú debes entender que es para ti y que conforme a mi palabra, que es lo que estamos viendo y continuamos viendo el próximo domingo y los días que Él lo permita, sí, hay algo específico en este caminar para que esa nueva naturaleza sea verdadera en nosotros, ¿cierto? 26, os daré corazón nuevo, ahí está, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27, y pondré dentro de vosotros, aleluya, mi espíritu. Oye, qué bello. Cuidado, el que tenga oídos que oiga. Por gracia, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Él no nos está exigiendo que nosotros andemos. Él dice, cuando tú tengas mi nueva naturaleza, tú lo harás por naturaleza. Yo haré desde adentro que tú vivas afuera como a mí me agrada y como a ti te conviene y como tú necesitas. Y sabrás qué es el bienestar según Dios. Y guardéis así mis preceptos y los pongas ¿por qué? Por obra. La razón de ser de nosotros. ¿Sí? ¿Qué es la gracia de Dios? Que pongamos por obra el obedecer su palabra. Por gracia. ¿Sí? Allá con el pastor Osvaldo nos habló, no sean solo oidores, sean ¿qué? Hacedores de la palabra. Porque no es el oidor el galardonado, sino el hacedor el que recibe el galardón. Entonces, hoy el Señor nos viene diciendo, hasta que tú no tengas una nueva naturaleza, tú no vas a poder ser hacedor de mi palabra. Pero qué lindo que aquí en Ezequiel 36, Él dijo, les quitaré todas sus inmundicias. Todas. Por favor, recibamos esa palabra de Dios. Amén, iglesia. Haciendo este recorrido, entendiendo que la metanoia, el arrepentimiento, el cambio de naturaleza, el nacimiento nuevo, es voluntad de Dios. Comprendiendo que eso lo planeó papá para ti y para mí, que esa es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el verdadero amor de Dios. ¿Sí? Vamos a mirar algo aquí, entrando en el nuevo pacto. Hay que comprender que Cristo viene a confirmar y hacer realidad esta promesa, esa promesa de Dios. Mateo 4:17, por eso la predicación de Cristo aquí acaba de salir del desierto, de ser tentado por Satanás. Aún ni siquiera ha llamado a sus apóstoles. Y lo primero que el Señor dice es, desde entonces, así inicia el ministerio del Señor, comenzó Jesús a predicar ¿qué? Prosperidad, no. Sanidad, no. Milagros, no. ¿Por qué? Porque lo esencial del ministerio de Jesús no era la prosperidad financiera, ni la sanidad física, ni los milagros, ni los prodigios, ni resucitar muertos, ni nada de eso. La esencial era arrepiéntanse, cambien de naturaleza, porque está ya esa nueva naturaleza aquí. Cambien de naturaleza, el gobierno de Dios está aquí. Se ha acercado, es tiempo. ¿Sí? Qué lindo que podamos direccionarnos entendiendo lo que debemos entender, lo que necesitamos entender para hacer lo que necesitamos hacer. Por eso, Él, desde el principio hasta el fin, nunca pierde la dirección de a qué fue lo que lo envió el Padre.
Recuerde que cada vez que los fariseos, recordemos, cada vez que los fariseos tuvieron choque contra el Señor, Él siempre les dijo: mire, no se enreden conmigo, lo que yo les estoy hablando no es mío. Mis palabras es lo que yo le oí al Padre y yo simplemente les estoy comunicando algo que ya está ahí. Por eso Él nos ha traído esta noche desde el Antiguo. Por eso nos anunció todo desde el Antiguo. Es más, mira, hay un registro bíblico donde dice que Dios también tuvo un arrepentimiento, tuvo un cambio de actitud hacia el hombre. Génesis 6, cuando le dijo: me arrepiento de haberte creado. ¿Qué dijo? Tiene que haber un cambio en mí como Dios, en mi actitud hacia usted como hombre. Y es cuando viene el diluvio. Y solo Noé y ocho personas fueron salvas en el arca. Dios también tuvo un cambio de actitud, de dirección, siendo que la naturaleza de Él es la naturaleza que nosotros necesitamos y es la que Él nos dio. Entonces, Cristo desde el principio dice: hombre, prosperidad, riquezas, salud, todo eso está muy bien, pero eso vendrá como consecuencia de estar en la verdadera naturaleza, en el diseño original de Dios, en volver a ocupar el lugar que Dios nos dio, el lugar de donde nosotros nos sacamos, por haberle entregado, ¿a quién? Por haber entregado lo que Dios nos dio. Y Él le encomienda a sus discípulos esa gran comisión. Pero veámoslo en Lucas 24, 45 al 47. Mire lo que le dice: entonces les abrió el entendimiento. Cuidado con esto, ¿sí se da cuenta? 3 años y medio con los apóstoles, y solo a unos minutos de irse fue que les abrió el entendimiento, porque ya estaba el Espíritu. Lo primero que trae una metanoia es entendimiento, restauración, crecimiento. Ahí está todo. Entiendo, me restauro y crezco. Pero ¿por qué me fuiste infiel? La metanoia te hace entender el por qué y el para qué. Restaura tu herida y creces. Ahí vino metanoia. Ahí vino arrepentimiento. Dejas de pedirle cuentas a esa persona, dejas de restregarle, dejas de culparle, ¿sí? Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 47. Y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí les encomienda la gran comisión. Allá en Mateo es: discipúlenlos, enséñelos. Entonces, venga, ¿qué es discipular? ¿Qué es enseñar? ¿Qué es evangelizar? ¿Traer a alguien a una religión? ¿Decirle a alguien: deje de ser católico y vuélvase evangélico? ¿Deje de seguir al curita y ahora siga al pastor? ¿Deje de llevar limosnas a la catedral y traiga diezmos aquí a la congregación? No. La predicación que tenemos, que el Señor nos recomienda según la Escritura, según la palabra, según el mandato de Jesús, es uno: acompañar a aquel que ha sido predestinado y solo Él sabe quién es, a que Dios le revele lo que necesita revelarle a su Hijo Jesucristo, y Él recorra un sendero donde entienda, sea restaurado y crezca a la medida, a la altura del varón perfecto, que Él tenga un arrepentimiento verdadero. Eso es evangelizar. Evangelizar, discipular, no es llenar de conceptos bíblicos a alguien. No es hacerle promesas a lo político: venga a Cristo y su mujer cambiará, venga a Cristo y el carro llegará, venga a Cristo y usted prosperará. Eso es un falso evangelio. Lo primero que se debe predicar es metanoia. Pero es que la gente no sabe qué es arrepentimiento, no sabe qué es metanoia. ¿Sí? Parte de la metanoia y del arrepentimiento es reconocer mis errores.
Viene un quebrantamiento, un dolor, unas lágrimas, pero eso es lo mínimo. Por eso nos hemos sumergido en este proceso de metanoia, para que usted y yo tomemos en serio esto. Ahora, los que tenemos ese llamado a servirle al Señor, cambiemos nuestra manera de predicar, de evangelizar, y nos unifiquemos conforme a lo que la cabeza dice y ordena, porque la cabeza es una y es Jesucristo. Aleluya. ¿Sí? Entonces, los apóstoles son enviados a ministrar la gracia de Dios. Cuidado que Pablo lo dijo muy lindo en sus cartas. ¿Cuál? La gracia de Dios en Jesucristo. Y los apóstoles decían: arrepiéntanse y recibirán su nueva naturaleza. Miremoslo allí en Hechos 3, 17, 19. Es el discurso del querigma o mensaje fundamental del nacimiento del cristianismo, el nacimiento de la iglesia de Jesucristo, fiesta judaica del Pentecostés. Están reunidos 120 discípulos de Jesús en el aposento alto, y el Espíritu Santo de Dios se manifiesta físicamente en forma de lenguas de fuego. Todos empiezan a hablar en los idiomas de los que estaban alrededor, donde Dios estaba diciendo: nuevamente vuelve la unidad del Espíritu. Ahora quiero que todos entiendan cuál es mi voluntad. Por eso le dio diferentes idiomas, lenguajes a todos los 120 que estaban allí. Y allí Pedro se levanta, porque todos dicen: estos están borrachos, estos están amanecidos, están enguayabados. Y Pedro toma la vocería y se levanta y anuncia el mensaje fundamental del cristianismo, que en griego es el querigma. ¿Sí? Y mire lo que dice Hechos 3, 17, 19. Dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Qué? Matar a Jesucristo, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que, ¿qué predicó Pedro en el mensaje fundamental del cristianismo? Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué alguien después de haber hecho lo que los hombres dicen que hay que hacer para venir a Dios, siguen pecando? Porque hicieron lo que los hombres mandan. Cuidado acá, pero no lo que Dios manda. Por eso el arrepentimiento según Dios. Y está hablando el apóstol Pedro, discípulo directo de Jesús. Usted necesita una metanoia, un cambio de naturaleza, para que sus pecados sean ¿qué? Borrados. Y vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? Para que venga un alimento, para que seas saciado, para que seas lleno de lo que tú necesitas verdaderamente, no de lo que tú has querido. ¿Sí? Qué tremendo, qué maravilloso saber entender y centrarnos en continuar con un tiempo de arrepentimiento. 2018 entendimiento, 2019 restauración, 2020 crecimiento. Y el Señor dice: todo esto es solo una cosa: cambio de naturaleza. Seamos sensibles. Seamos sensibles, seamos obedientes. No a lo que dice el pastor Martín, no a lo que dice ningún hombre, a lo que él te habla, si es que tú lo estás escuchando. Es un mismo lenguaje en el universo, en toda su iglesia esparcida en toda la tierra. Por eso, ya después de que el apóstol Pedro, allí en el mensaje fundamental, en el nacimiento de la iglesia, dice que se convirtieron 3,000,
Pero mire que en Hechos de los Apóstoles y en todas las cartas de Pablo, no habla qué pasó con esos 3,000. No habla de nadie. Entonces, aquí mucha gente lo interpreta sobre todo al día de hoy, donde lo que le importa a mucha congregación es la multiplicación, donde miden el poder de Dios en una iglesia si hay miles o no de almas ahí congregadas en un sitio. Entonces vienen a esta cita bíblica y dicen, mire, Pedro predicó y llegaron 3,000. Llegaron 3,000 no a un lugar, no a una congregación, no a un hombre, no a un líder, no a un coach, no a un influencer, no a ningún ser humano. Vinieron a un proceso de nueva vida. Porque si estos 3,000 y los 5,000 que se convirtieron, que hay referencia ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, después Juan y Pedro, si todos esos que se fueron convirtiendo no hubieran tenido un proceso de años en transformación de su naturaleza, de años en un arrepentimiento verdadero, entonces Pablo no hubiera recibido orden de Dios de escribir las cartas. Si la metanoia y el nacimiento nuevo y el arrepentimiento solo era con hacer una oracioncita guiada por alguien, reciba al Señor y ya te pido perdón, ya usted nació de nuevo, estar en rumba en los cielos, aleluya. No, eso puede ser el inicio. Si hay un acompañamiento dado por Dios en una interpretación correcta de su palabra, la interpretación dada solo por el Espíritu Santo. Entonces no podemos seguir engañando a las personas diciéndole que con venir a congregarse, con venir a un servicio, con practicar rituales, creencias y tradiciones ya están con Dios. No, tú necesitas ser consciente de un proceso personal con Dios. Y al día de hoy ese proceso solo se lleva y se vive por medio de las Escrituras. Porque Satanás tiene permiso de hacer una cantidad de cosas, señales, prodigios, hablarte al oído y hacerte verle estrellas y ángeles y arcángeles y querubines y darte material financieramente, todo lo que tú quieras si tú postrado le adoras. Pero con Dios las cosas son diferentes y ahorita lo vamos a ver. El arrepentimiento según Dios es totalmente diferente. Es un proceso. Entonces, usted que me está viendo en este momento, usted que está conectado, no sé si lleva cuánto tiempo congregándose, o pueda que usted lleve solo unos meses, pero esto no es por la antigüedad de estar en un lugar, esto no es por la antigüedad de un título, de un nombramiento, de una función, esto es por haber perseverado en un proceso con su palabra, por oír la voz de Dios. No son obras muertas hacia afuera. Mira qué pregunta tan tremenda la que hace el Espíritu Santo a todos nosotros como iglesia. ¿Cuánto tiempo llevas obedeciendo, oyendo la voz de Dios? ¿Y cuánto obedeces esa voz de Dios? ¿Qué obedeces hoy de lo que Él te habla? Sería muy bueno, sería muy productivo, sería muy edificante que tú y yo pudiéramos respondernos de lo que Dios me dice. ¿Yo qué obedezco? Esa es la regla que mide qué tanto estamos nosotros en un verdadero proceso. Aquí no es qué hago para afuera, sino qué estoy permitiendo que Dios haga dentro de mí. Y solo lo mide algo, ¿qué tanto estoy obedeciendo la voz de Dios? Cuando las cosas están en contra, cuando las cosas están difíciles, ¿qué tanto? Cuidado con esto, porque esto lo viene hablando el Señor. ¿Qué tanto estoy respondiendo en un pensamiento reactivo o en un pensamiento consciente? Mire, como su amigo, su hermano, como familia del pueblo de Dios, me corresponde a mí compartirle. Algo que a mí me cuesta mucho es pasar de esa mente reactiva, de ese pensamiento reactivo a un pensamiento consciente. Ya soy consciente de eso.
que reacciono en el momento. Y al reaccionar en el momento sin la conciencia del pensamiento de Dios, de la nueva naturaleza, hago y actúo como no debe ser. Al segundo caigo en cuenta. Y gracias al Señor por eso. Pero el crecimiento, la madurez, la metanoia, la nueva naturaleza es la que me lleva a oír la voz de Dios y ser consciente de ella a toda hora. Por naturaleza. Y vivirla. Y no reaccionar, sino actuar conscientemente, consecuente a esta palabra. Esa es nuestra meta. Ese es el propósito por el cual el Señor nos guía. ¿Sí? Esas miles de almas que recibieron ese mensaje y recibieron el Espíritu y se contristaron y empezaron ese proceso, recibieron una instrucción más profunda por medio del apóstol Pablo. Miremoslo. ¿Sí? Cómo el apóstol Pablo frente al arrepentimiento habla un lenguaje maravilloso que el mismo el apóstol Pedro dijo es difícil de entender. Está allí en 2 Corintios 7 del 8 al 10. Mire lo que dice, cuidado, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Tal parece que Pablo les escribió una carta que les metió una levantada tremenda, los confrontó, los exhortó, les dio duro. Dice, aunque entonces lo lamenté. Después como que él dijo, fue dura la cosa. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ¿sí? Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, entristecidos, confrontados, heridos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Un momento. Pablo está diciendo, oiga, les hablé duro. Y sé que eso les dolió. A uno los hizo llorar, muchos quisieron irse. Pero ahorita me gozo. Porque sé que ese dolor y eso que sintieron adentro produjo en ustedes de parte de Dios un arrepentimiento. Cuidado. Es un lenguaje profundo de Pablo. ¿Sí? Versículo 10. Porque, a ver, atentos. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque la tristeza que es Dios, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. ¿Qué está diciendo? Dentro de un proceso de metanoia hay momentos adversos, difíciles, dolorosos, tristes. Para muchos la metanoia empieza con un divorcio. Para muchos parte de la metanoia es la muerte de un ser querido. Para otros parte de la metanoia es una cárcel, es un hospital, es una quiebra. Pero si eso, cuidado, si esa tristeza, si ese dolor, si esa pérdida, si ese sufrimiento, si eso que estás viviendo es según Dios, tú estás en un cambio de naturaleza. Por eso el Señor dice, cállate cuanto injustamente te insulten, porque lo que se está moviendo dentro de ti hace parte de mi proceso. Es mi mano revolcando y sacando algo que tú desconoces y debe salir de ti. Por eso muchas veces el Señor permite que nos abofeteen, que nos humillen, que nos insulten, que nos maltraten, que nos hieran, que nos engañen, que nos defrauden, que nos vendan, que nos persigan, que nos ataquen. Y si yo enfrento esa realidad según Dios, según la palabra, eso me mantiene en un proceso de metanoia, en un arrepentimiento.
en un cambio de naturaleza verdadero. ¿Sí? Y dice, de eso no hay que arrepentirse. No se arrepienta de que todo el mundo le diga, hola, pero usted tan tonto, tan tonta, usted tan bobo. Hola, sí. No se arrepienta de haber servido y que le paguen mal. No se arrepienta de haber hecho lo correcto y por hacer lo correcto lo maltraten, lo insulten. No se arrepienta de perder cuando el haber perdido fue por hacer la voluntad de Dios. No se arrepienta de llorar si esas lágrimas vienen de haber servido, de haber amado, de haber perdonado. No se arrepienta de sufrir si ese sufrimiento es por estar a los pies del Señor. Porque eso te mantiene en ese cambio de naturaleza. Eso te mantiene en ese cambio verdadero de dirección, de propósito, en una conversión. Pero mire lo que termina diciendo Pablo. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y yo te pregunto, eso que estás experimentando, eso que te hace sufrir, eso que te hace llorar, eso que te duele, ¿es según Dios o según el mundo? Yo te lo voy a aterrizar con mi vida como ejemplo. Yo recuerdo un fin de semana hace más de 25 años en Bogotá, en mi vieja vida, en mi viejo mundo, que en un fin de semana yo despilfarré como 5 millones de pesos. Y cuando yo ya fui consciente de lo que había hecho, que solo 3 días atrás tenía como 5 millones de pesos y que había despilfarrado todo este dinero, yo me desgarré en llanto más de 1 hora ahí en ese lugar. A mí no me importó quién pasaba o quién no pasaba. Y me dolía y me dolía. Pero la tristeza mía no era para querer cambiar. La tristeza mía era porque había botado la plata. Eso no era arrepentimiento, eso era remordimiento. Me remordía. Y lloré. Y grité y pataleé. Pero esa era una tristeza que producía el mundo. Y eso me trajo muerte. Porque años después yo terminé en la calle del Cartucho cargando un costal. Eso me trajo pérdida. Y trajo consecuencias negativas. Ahora, que Dios tuvo misericordia de mí como la ha tenido de ti. Amén. Por eso hoy no nos debemos lamentar, ¿sí? Cuando lloramos, sufrimos, padecemos o nos dolemos por hacer la voluntad de Dios. Ahí hay metanoia. Ahí hay transformación. Entonces preparémonos en un proceso de metanoia. Porque en un proceso de metanoia es definitivamente, indefectiblemente necesario que por hacer el bien nos paguen mal. En una metanoia verdadera nos tienen que pagar mal por hacer el bien. La mente reactiva me lleva a actuar de tal manera que yo necesito defenderme. Y la mente reactiva es la que me lleva a pagar mal cuando me hacen mal. La mente consciente me permite pagar bien cuando me han hecho el mal. Qué profundo es el apóstol Pablo. Por eso todo lo que el hombre tuvo que vivir. Por eso él pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él comprendía que su naturaleza estaba cambiada. Allí en las cárceles, con las manos atadas y los pies engrilletados. Por eso él sabía, había una fuerza interior, una nueva naturaleza que le decía a Pablo, tranquilo, tu paga no es aquí. Tranquilo, Pablo. Y en ese sufrimiento, en esa soledad, en ese dolor, era donde la mente racional, intelectual del gran Saulo de Tarso fue desarraigada y establecida la mente del Espíritu Santo que nos dejó estas cartas. ¿Tú sabes por qué los abuelos, en cierta manera, un abuelo, según Dios, puede darle tanta bendición a un nieto? Porque el abuelo a esa edad, según Dios, si está en Dios, tiene en él, 1, la sabiduría de Dios. 2,
tiene la capacidad de padecer en silencio. Y 3, lo único que quiere es transmitirle a sus nietos una nueva naturaleza, no una religión. Por eso un abuelo aguanta todo. Porque él sabe lo que le está transmitiendo a esos nietos. Y él sabe que no lo pudo hacer con sus hijos. Y Dios le está dando la oportunidad de hacerlo ahora con esos nietos. ¿Sí? Mira, Dios anunció desde el antiguo pacto que Él nos daría un arrepentimiento, una nueva naturaleza. Jesucristo vino y cumplió esa promesa. Cuidado, la cumplió. Hoy día, ¿a mí qué me corresponde hacer para recibir esa promesa? Y quiero que veamos una historia para terminar hoy, bíblica, de cómo puede ser uno engañado. Capítulo 8 de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. ¿Sí? Creyendo que por estar ahí congregándose y haciendo una cantidad de cosas, uno está con Dios. A ver, ¿qué es estar con Dios? Tener la naturaleza de Dios. No más. No todo el que se congrega tiene la naturaleza de Dios. No todo el que hace cosas para Dios o en nombre de Dios tiene la naturaleza de Dios. Por eso Cristo lo dejó claro. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de Dios que está en los cielos. En aquel día me dirán, en tu nombre profetizamos, predicamos, expulsamos demonios, sanamos enfermos. Pero yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, porque ustedes nunca quisieron recibir la nueva naturaleza. Hicieron cosas que era voluntad de Dios, pero todas para afuera. No hicieron lo más importante, que buscar el reino de Dios y su justicia dentro de ustedes. Capítulo 8 de Hechos, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos acaban de matar a Esteban y se levanta una persecución total contra la iglesia. Porque estaban todos felices ahí pensando que el reino de Dios era quién sabe qué. Y Dios permite que mate a Esteban. Metanoia. Hay un cambio de pensamiento, ya no para un hombre, sino para toda la iglesia. Y tuvo que permitir que apedrearan de qué manera a Esteban para que todos entendieran que había que ir a otros lugares. Por eso cuando viene una tristeza dura dentro de un proceso de metanoia, ese cambio de pensamiento vendrá para toda una familia. Y lo estoy hablando en el nombre de Jesús. A nuestras vidas está llegando una metanoia grande. Yo sé, yo tengo familias a mi lado que llevan 2, 3 años en metanoia. Y esa metanoia nació en tristezas profundas, en dolores. Pero hoy podemos entender y dar gracias a Dios que es parte de un proceso que Dios tiene con nosotros. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe era evangelista. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuidado. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 13, léalo conmigo. También creyó Simón, el brujo, y habiéndose bautizado, cumplió todo un ritual. Mire, todo lo que usted haga para Dios puede ser ritual o vida. Si es ritual, traerá muerte. Si es vida, vivirás. ¿Sí? Y viendo, dice 13,
También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, ¿estaba qué? Siempre con Felipe. No faltó a ningún servicio, no faltó a ningún encuentro, a ningún seminario, a nada. Hizo todo. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo, el inicio de un proceso de una nueva naturaleza. Estos no se pueden quedar aquí con los milagros, con las sanidades, con que se fueron los demonios. Estos necesitan lo que el Señor nos dijo que necesitaban y para lo que el Señor nos envió a ejercer, ministrar. Ministrar viene de ministrae. Tenemos que darles lo que el Señor nos dio. ¿Qué? Un cambio de naturaleza. A ver, ¿qué es lo que tú estás dando en tu casa? ¿Qué es lo que tú estás dando en tu trabajo? ¿Qué es lo que tú estás contribuyendo para que Colombia sea otra Colombia? ¿En qué estamos contribuyendo? Colombia no cambiará hasta que Colombia tenga una nueva naturaleza. Colombia podrá ser pavimentada, el Chocó podrá ser construido y con las mejores playas y Amazonas y Guajira, pero hasta que Colombia no tenga una nueva naturaleza no habrá nada que hacer. Y la nueva naturaleza no se será dada por un partido político. La nueva naturaleza es dada por la iglesia de Jesucristo. Y no hay necesidad de ser parte de ningún partido político ni de ninguna organización. Tengo que ser uno con Jesucristo. ¿Sí? 14. Para que reciban el Espíritu Santo. 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido sumergidos, bautizados en el nombre de Jesús. Ajá. Todo lo que hasta ahora ha sucedido en tu vida, ¿qué es? ¿Te has sumergido a una nueva naturaleza o a creencias, a práctica de rituales? Sí. 18. 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ay. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Al día de hoy hubiera aparecido uno de esos falsos apóstoles y claro, hermanito, siempre pacte. Porque has pensado, cuidado con esto, el que tenga entendimiento, que entienda y sea restaurado y crezca, que el don de Dios, el regalo más grande de Dios, la gracia de Dios, la metanoia, ¿sí? Se obtiene con dinero. Esto como que lo omiten muchas personas, ¿no? Tú no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué le está diciendo? Bueno, iniquidad, tu corazón sigue torcido. Tú con la boca aceptaste a Jesús, tú descendiste a las aguas, tú no te le despegaste a Felipe, tú haces una cantidad de cosas para afuera, pero dentro de ti no ha habido un cambio de naturaleza. Y aquí viene la tremenda. 22, ¿cómo dice? Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Oye, pero si el hombre ya se había bautizado, había recibido a Jesús, se la pasaba con Felipe, pero no había tenido un arrepentimiento. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá, uy, qué tremendo ese apóstol Pedro. Él no le prometió, dijo, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Oiga, qué profundo también Pedro. Dijo, usted piensa según lo torcido que está su corazón. Y su pensamiento no cambiará hasta que Dios le cambie su corazón. Hasta que no haya una nueva naturaleza, usted va a seguir pensando igual. Afuera va a seguir haciendo lo mismo, pero usted sabe adentro que no ha habido ningún cambio. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga
sobre mí. Wow, aleluya, Dios tenga misericordia de nosotros. Necesitamos una metanoia. Necesitamos un arrepentimiento verdadero. Yo no sé usted en este momento dónde se ubica, dónde se para, dónde está. Porque lo primero que el Señor le dijo a Adán, acompáñame Gabriel, lo primero que el Señor le dijo a Adán es, ¿dónde estás? Y hoy te lo dice a ti, me lo dice a mí, ¿dónde estás? Pero la respuesta no está en la compañía que tienes. La respuesta no está en el lugar en el que vives, ni la realidad que estás enfrentando, ni el tiempo que estás viviendo. La realidad está dentro de ti. Y cuando uno tiene una verdadera intimidad con Dios a través de la palabra, leer la palabra, orar la palabra, meditar la palabra, lo primero que hacen nosotros, escúchame muy bien, es llevarnos a ser sinceros con nosotros mismos, a mirarnos de una manera descaradamente sincera, a poder aceptar que estén bien o mal las cosas afuera, yo puedo ver cómo estoy dentro. Nos es fácil aparentar. Es más, el ser humano que no aparente no es ser humano. Todos vivimos de apariencias. Pero cuando uno viene verdaderamente a Cristo y uno tiene un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, ahí uno no puede engañarse a sí mismo, porque a Dios nadie lo engaña. Ahí se da cuenta uno que todo lo que uno está recogiendo es lo que uno sembró. Es más, ahí es donde uno dice, Señor, verdaderamente eres misericordioso. No merezco esto que vivo, porque yo no he sembrado para estar como estamos. Pero yo creo, iglesia, que es un tiempo determinante de parte de Dios para nosotros. Yo creo, iglesia, que es un tiempo específico de parte de Dios para nosotros. Yo creo, iglesia, que es el tiempo donde la gracia de Dios es derramada sobreabundantemente en nosotros, de una manera real. No reciba este mensaje emocional, no lo reciba en sus sentimientos, recíbalo en el Espíritu. Y ya no es tiempo de decirle que cambie nuestro lugar, nuestra realidad, nuestra compañía y los tiempos. Es el tiempo de decirle, Señor, verdaderamente yo necesito que cambies mi naturaleza. Y hoy empezó diciéndonos, yo lo prometí, yo lo hice. Yo juré que te daría un nuevo espíritu, una nueva mente, que tú sí puedes pensar de otra manera, que tú y yo sí podemos actuar de otra manera. Ahora es importante entender el proceso. Hermano, hermana que me está mirando en este momento, ¿usted es consciente en dónde va su proceso? ¿Cómo está en este momento? ¿Qué está viviendo? ¿Qué está experimentando? El pasado ya pasó, mañana no existe. Solo acostémonos esta noche revisando el día de hoy. ¿Cómo actuamos tú y yo hoy? ¿Cómo pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué está pasando? Y la gran pregunta que nos hizo el Señor el domingo: ¿cuál es nuestra razón de ser? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Estamos contribuyendo al cambio de esta sociedad? ¿Estamos contribuyendo al cambio de nuestra familia? La familia cambia cuando en mí hay una metanoia verdadera. Faca cambia cuando en Faca haya una metanoia verdadera. No cuando todos sean evangélicos o católicos. El milagro más grande es el cambio de naturaleza. Jesús se lo dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, ni vas a ver la nueva naturaleza, ni vas a entrar en la nueva naturaleza. Podrás hablar de mí y yo te podré usar para hacer lo que yo quiera hacer. Pero lo que verdaderamente tú necesitas es una nueva naturaleza.
Yo te invito a que cerremos nuestros ojos y delante de Dios reconozcamos cómo estamos hoy, dónde estamos hoy. Cuando el rey David oró el Salmo 51, quedó escrito, él no le pidió que resucitara al niño que el Señor se llevó de su relación de adulterio con Betsabé. Él no le pidió que resucitara a Urías. El rey David nos estaba dejando por escrito que él comprendió que él necesitaba una nueva naturaleza. Por eso Dios lo llamó un rey, un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Padre, gracias porque tú lo prometiste y tú lo cumpliste. Ahora mismo nos alineamos contigo para darte el primer lugar en nuestras vidas, y eso significa para que continuemos adelante, entendiendo y siendo restaurados para crecer y vivir esa nueva naturaleza. Lo estás haciendo, Padre. Lo estás haciendo. Lo estás haciendo en esa mujer, en ese varón. Pero hoy te ruego, Señor, que traigas a ese hogar, a esa familia, a ese hijo tuyo, a esa hija tuya, aquello que ella necesita recibir de parte tuya. Que podamos entender lo que necesitamos entender y hacer lo que necesitamos hacer. Por eso oramos tu palabra, unánimes en el Espíritu, dándote gracias por esa nueva naturaleza. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén.